Supercrack Estrella presenta Evangelist Orbiger, el tratado sobre los gigantes. Darian Abbey. ¿Podrías hablar sobre Orbiger? Adentrándonos en crónicas más históricas, uno de los sobrevivientes de la expedición de Magallanes llamado Antonio Pigafetta escribe lo siguiente: Gigantes de la Patagonia. En día en que menos lo esperábamos, se nos presentó un hombre de estatura gigantesca, estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. El comandante envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciese las mismas demostraciones en señal de amistad y de paz. Lo que fue también comprendido que el gigante se dejó tranquilamente conducir a una pequeña isla a que había abordado el comandante. Yo también con varios otros me hallaba allí. Al vernos, manifestó mucha admiración, y levantando un dedo hacia lo alto, quería sin duda significarnos que pensaba que habíamos descendido del cielo. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura, era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo, y con dos manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos, que eran escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Su vestido, lo mejor, su capa, era de pieles cosidas entre sí, de un animal que abunda en el país, según tuvimos ocasión de verlo después. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita. Este hombre tenía también una especie de calzado hecho de la misma piel, llevaba en la mano izquierda un arco corto y macizo, cuya cuerda, un poco más gruesa que la de un laúd, había sido fabricada de una tripa del mismo animal. Y en la otra mano, flechas de caña, cortas, en uno de cuyos extremos tenían plumas, como las que nosotros usamos, y en el otro, en lugar de hierro, la punta de una piedra de chispa, matizada de blanco y negro. De la misma especie de pedernal, fabrican utensilios cortantes para trabajar la madera. La Patagonia es un lugar cercano a la Antártida, tierra de misterios y un mundo que se nos oculta. Fueron a parar estos gigantes de la Patagonia hasta la Antártida. Dragones y seres enormes forman parte de la mitología de estas tierras. Sería Noel Verte, el gigante debajo del Gualicho, con sus 2 metros 40 centímetros, el último gigante de la Patagonia. ¿Están estos gigantes en la Antártida cuando la Patagonia dejó de ser un lugar despoblado? Los gigantes siempre estuvieron presentes en la memoria de los hombres. La mitología y aún la Biblia han recogido historias relacionadas con ellos, y si bien esta menciona la pintoresca epopeya de David y Goliat, también asevera en el libro de Génesis, capítulo 6, que en aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos, que fueron héroes, varones famosos de la antigüedad. Todas las leyendas y también las literaturas nacionales abundan en citas sobre estos verdaderos fenómenos de la naturaleza. Antonio Pigafetta o de Pigafetta, Vicenza, Italia, fue un noble italiano del Renacimiento que se desempeñó como explorador, geógrafo y cronista al servicio de la República de Venecia. Fue caballero de la Orden de San Juan. Acompañando a Francesco Chiaricati se trasladó a España en 1518. Allí tomó parte en la expedición de Magallanes, que culminaría con la primera circunnavegación del globo en 1522, realizada a bordo de la nao Victoria, única que regresó a España. Pigafetta fue uno de los 18 hombres que sobrevivieron al viaje y volvieron en la nao, de los 265 de la tripulación inicial. Su relato de los hechos se titula Relación del primer viaje alrededor del mundo, 1524, también conocido como la Relación de Pigafetta. Este relato es la fuente principal de información sobre el viaje de Magallanes y Elcano, y de la propia vida de Pigafetta. Por primera vez un europeo relataba el descubrimiento del estrecho de Magallanes, donde se constataba el paso navegable al Océano Pacífico, masa de agua conocida desde 1513 por Vasco Núñez de Balboa, que la llamó Mar del Sur, la Patagonia, o el primer documento disponible acerca del idioma cebuano, de Filipinas. Un miembro de su familia, Filippo Pigafetta, 1533-1604, viajó a África en el siglo XVI y fue conocido por su libro sobre su viaje al Congo. Pero es recordado por este encuentro con un gigante en la Patagonia. Se dice que era conocido desde su juventud por sus estudios en astronomía, geografía y cartografía, conociendo el astrolabio o el uso del imán como brújula. Perfeccionó su educación en la universidad al servicio del jerarca católico Francesco Chiaricati, alto cargo en Roma del Papa León X. Estudió conocimientos generales y probablemente francés.
Por eso no debe extrañar que los cronistas españoles y portugueses se refieran con mucha frecuencia a los gigantes, destacando entre ellos el relato más difundido de Antonio Pigafetta, cronista de la expedición de Hernando de Magallanes, al describir el encuentro con los famosos patagonesos e atahuelches, a los que bautizaron de esa forma por las lecturas de las novelas de caballería, en especial aquella que tenía por protagonista al gigante Fatagón. Incluso después en La Tierra del Fuego escribe Pigafetta que vimos cerca de la playa un hombre que era tan grande, que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Lo realmente sorprendente es que algunos mapas antes de los viajes de Colón encierran grandes misterios, siendo el más relevante la mención del contorno del continente americano y en especial de la Patagonia, donde citan misteriosamente a los gigantes y los dragones. El académico Dr. Enrique de Gandía en un estudio medular sobre el conocimiento de América en los humanistas antes de Colón, publicado en el tomo 32 de Investigaciones y Ensayos de la Academia Nacional de la Historia, enero-junio 1982, se explaya sobre este tema rescatando valiosos documentos al respecto. El Mapa Mundi de Andreas Walsperger, de 1448, comentado por Roberto Almagia y por Dana Benedurand, muestra el continente americano en toda su extensión, como demostró Paul Gallés, no puede negarse que ahí está América. ¿Cómo fue concebida? Walsperger era monje benedictino en Salzburgo y su Mapa Mundi se imprimió en Constanza. Conrado Kretschmer lo encontró en el archivo del Vaticano. Una inscripción da origen a la fábula de los gigantes patagónicos. Ixunt gigantes pugnantes cum draconicus. Aquí hay gigantes que luchan contra los dragones. Nótese la idea, advierte de Gandía, de los gigantes y dragones en América en 1448, la inscripción está al sur del continente. Más abajo hay un estrecho y una isla, la Tierra del Fuego. El Pacífico sigue siendo reducidísimo por la influencia tolemaica. Todo es misterio. Con respecto a los dragones, Antonio Galbao en su tratado Dos diversos e desguairados caminos, publicado en Lisboa en 1563, recuerda el Mapa Mundi perdido del infante Don Pedro, del año 1428, el que en su estancia en Roma trajo de allá un Mapa Mundi que tenía todo el ámbito de la Tierra. El estrecho de Magallanes se llamaba Cola de Dragón, y el Cabo de Buena Esperanza frutera del África. Con este padrón se ayudaba el infante Don Enrique en sus navegaciones. Al respecto, George Nunn creyó que el mapa podría ser el de Enricus Martellus, que tiene la forma de un dragón. La gran pregunta es quién navegó hasta el estrecho que luego se llamó Cola de Dragón antes de 1448. ¿Por qué la Patagonia en mapas anteriores al viaje de Colón fue glosada en la cartografía con gigantes y dragones? Y todo esto nos recuerda al enigmático mapa de Piri Reis. La Antártida sin hielos. Acaba de cumplir 5 siglos, pero retrata la costa de América con una precisión de satélite y llega hasta la Antártida. El mapa de Piri Reis, dibujado. Acaba de cumplir 5 siglos, pero retrata la costa de América con una precisión de satélite y llega hasta la Antártida. El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513. En el primer viaje alrededor del mundo, 1524. Las fechas son muy cercanas en el tiempo. Acaba de cumplir 5 siglos, pero retrata la costa de América con una precisión de satélite y llega hasta la Antártida. El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513 por el almirante otomano que lleva su nombre, es un hito de la cartografía pero también una fuente de incógnitas que trae de cabeza a cartógrafos e historiadores desde que se redescubrió, polvoriento y olvidado, durante la reforma del Palacio de Topkapi de Estambul en 1929, incluso a los conspiranoicos que se preguntan cómo pudo Reis conocer los contornos del litoral caribeño con semejante precisión cuando solo un puñado de europeos los habían pisado, y, por descontado, cómo podía saber siquiera de la existencia del continente polar austral, cuyo descubrimiento oficial tuvo lugar en el siglo XIX, pero los años pasan desde la aparición del enigmático mapa sin que, de momento, nadie haya podido probar su falsedad o que pertenezca siquiera a una época distinta al siglo XVI. Por el contrario, cada vez parece más probable que el virtuoso cartógrafo otomano contase en su confección, como él mismo, un nombre propio cuya solvencia en la materia, ahora sí, nadie pone en duda. Se trata de Cristóbal Colón. En 1501, 9 años después del descubrimiento de América, el corsario Kemal Reis, capitán de la flota otomana, abordó 7 naves españolas en el Mediterráneo y descubrió, tras interrogar a sus tripulantes, que uno de ellos había viajado y regresado con Colón del Nuevo Mundo. Kemal hizo al hombre su esclavo y se lo envió a su sobrino Piri, también capitán de nave y cartógrafo.
Según la teoría más consolidada, no por ello poco discutida, fue a través de él como el joven Reis consiguió una carta de navegación, un portulano mapa anotado basado en la rosa de los vientos dibujado directamente en las costas caribeñas, que algunos atribuyen al cartógrafo cántabro Juan de la Cosa, otro acompañante de Colón y autor de la primera carta conocida del continente, o al propio puño del descubridor. Lo cierto es que cuando Reis obsequió al sultán Solimán el Magnífico en 1526 con su varille, también conocido como el Libro de las Materias Marinas, ampliado para la ocasión con este completo mapa del mundo conocido, incluyó una pequeña referencia en verso en la que se remontaba a un astrónomo llamado Colón, que partió a buscar las Antillas y las descubrió. Hoy la ruta es muy conocida y su mapa llegó hasta nosotros. El 9 de octubre de 1929, el teólogo Gustav Adolf Deismann hizo un sorprendente descubrimiento mientras inspeccionaba la biblioteca del Palacio de Topkapi en Estambul, que el gobierno turco le había encargado clasificar. Entre sus recovecos encontró dos fragmentos de un mapa de principios del siglo XVI, dibujado sobre piel de gacela, que presentaba una extraña anomalía. Al oeste de la península ibérica y de África se podían distinguir grandes porciones de costa que parecían corresponder a América y a la Antártida, y que no deberían haber estado allí ya que, por aquel entonces, no eran conocidas en Europa. La geografía no es lo único que llama la atención, el mapa incluye dibujos de animales que claramente no podían vivir en la Antártida, como uno que parece un alce, puesto que, de acuerdo con las predicciones climáticas, la última vez que el continente registró una temperatura algo más cálida a la actual fue hace más de 100.000 años. De estas observaciones y de la referencia que hacía Piri Reis a los antiguos reyes del mar nació, en su momento, un debate que se planteaba si había existido un conocimiento geográfico perdido que el cartógrafo otomano o bien sus fuentes habían recuperado. El mapa de Piri Reis, de hecho, destaca por la gran diferencia que hay entre una cartografía muy exacta de la costa española, portuguesa y africana que se puede ver en el extremo derecho y la enorme inexactitud de lo que serían las supuestas costas de Sudamérica y la Antártida. El ejemplo más evidente es que ambos continentes aparecen pegados cuando en realidad los separan los cerca de 1000 kilómetros de agua del pasaje de Drake. Además, en la supuesta Sudamérica aparecen dibujos de animales fantásticos, reptiles antropomorfos y hombres sin cabeza y con el rostro en el torso que pueden identificarse como los lemios de la mitología romana. Todo ello induce a pensar que las costas representadas en la parte izquierda del dibujo representan de forma genérica una terra incógnita que se sabía que existía pero aún no se había explorado. Estos territorios solían representarse en los mapas, dibujando sobre ellos criaturas fantásticas o la frase "Hic sunt dracones", aquí hay dragones, una metáfora de los peligros que podían aguardar a los exploradores. Muchos de estos seres estaban en la Patagonia, pero hubo un momento que ocurrió con los exploradores como Magallanes, que este lugar dejó de ser un lugar poco habitado a ser un lugar con muchísima más población, por lo que es lógico pensar que estos seres se vieron amenazados por unos seres humanos que ya empezaban a tener armas poderosas de fuego. Por pura lógica estos seres escaparon hacia la Antártida en lugar de procedencia de los Ángeles Caídos y de dónde eran ellos. El mapa de Piri Reis tiene una serie de anomalías que hacen y ponen en jaque los cimientos de la ciencia. El curso del río Amazonas figura repetido en 2 ocasiones, y este es un argumento usado para cuestionarlo. Es curioso porque el río Orinoco no aparece, por lo que se cree que fue un error de representación. En uno de estos ríos repetidos, por contra, aparece la isla de Marajo, solo en uno, no en los dos, lo cual indica que no fue un error, tal vez una confusión con el Orinoco. ¿O realmente Piri Reis representa aquel sector hace unos 13.000 años, cuando la isla estaba unida al continente y el Orinoco aún no se había formado? La Antártida no se descubrió hasta 1818, pero en el mapa ya aparece representado, pero libre de hielos. Hace 6.000 años realmente los mapas que llegaron al almirante eran muy inspiradores. En el año 6000 a.C. existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables, por un lado la escritura, por otro los números y desde luego elementos económicos indispensables, como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. El antecedente más remoto de esta actividad es una tablilla de barro que actualmente se conserva en el Museo Semítico de Harvard, considerado como el testimonio contable más antiguo, originario de la Mesopotamia,
donde años antes había desarrollado una civilización, llegando la actividad económica a tener gran importancia. Entre los años 5400 a 3200 a.C., se originaron los primeros vestigios de organización bancaria, situada en el Templo Rojo de Babilonia, donde se recibieron depósitos y ofrendas que se presentaban con intereses. Los faraones en la época que la Antártida no tenía hielo. Los asentamientos humanos en Egipto se remontan al menos al año 6000 a.C. en la época del mapa Piri Reis, cuando el valle del río Nilo fue habitado por primera vez. La unión política del Alto y el Bajo Egipto en torno al 3150 a.C. Bajo el primer faraón de la primera dinastía, Narmer, unió la antigua civilización egipcia. En su mayor parte, el dominio egipcio duró hasta que el imperio aqueménida lo conquistó en el siglo a.C., alrededor del año 6000 a.C. El rey Menés, proveniente del Alto Egipto, unió a los dos reinos que por entonces convivían, el del Alto, Sur, y el del Bajo. Hace 6000 años Egipto fue ocupado por un pueblo procedente de Asia que se estableció en las márgenes del Nilo, Naran Nil, y desarrolló un estado centralizado. Alrededor del año 6000 a.C. el rey Menés, proveniente del Alto Egipto, unió a los dos reinos que por entonces convivían, el del Alto, Sur, y el del Bajo, Norte, Egipto. Hacia el tercer milenio a.C. emergió un imperio fuerte y centralizado, Imperio Antiguo. En estos tiempos Egipto llevó a cabo victoriosas campañas militares contra los nubios y libios, e inició un próspero comercio marítimo. El Imperio Antiguo llegó a su fin con la caída de la administración central durante la Sexta Dinastía, debido en parte a una gran hambruna. La Tercera Dinastía desarrolló la práctica de construir tumbas monumentales para los faraones, monarcas. Estos monumentos o pirámides, también adjudicados a miembros de la élite, así como las prácticas funerarias de los pobres, estaban estrechamente vinculados a creencias de las primeras civilizaciones egipcias sobre la vida después de la muerte. Tanto las pirámides, como las decoraciones de los muros de las tumbas faraónicas, la creación de un complejo sistema de escritura, y el alto grado de conocimiento en medicina y agricultura son algunos ejemplos del grado de civilización que alcanzar a la sociedad egipcia. Alrededor del año 1500 a.C., Egipto alcanzó la cúspide de su poder, riqueza y extensión territorial. Reconvertido el gobierno en un estado militar, a través de sucesivas campañas, Palestina, Siria y el norte del Éufrates fueron sometidos al imperio egipcio. La expansión territorial llevó a Egipto a desarrollar un complicado sistema diplomático, alianzas y tratados. El rey Menés en tiempos de la Antártida sin hielo. ¿Se puede identificar al rey Menés de Manetón con Narmer? Se ha discutido mucho entre los egiptólogos esta posibilidad. Para algunos, el Menés que unificó por primera vez el Alto y Bajo Egipto según Manetón, y mencionado también en distintas listas de reyes en el Imperio Nuevo como Meni, debería identificarse con Narmer, último rey o gobernante de la llamada dinastía Sero y fundador de la I-dinastía. Según otros, en realidad habría que identificarlo con el siguiente gobernante, aunque los defensores de esta idea también incluyen a un rey llamado Atotis, del que no existe evidencia arqueológica alguna. También se ha dicho que Menés podría ser una figura mitológica, Menés, el primero, y así llegó Menés al poder y con él la reunión de las dos tierras, el Alto y Bajo Egipto. De este hecho fundamental nos informa la paleta del rey Narmer, encontrada en el emplazamiento de Hieracómpolis. Este pequeño objeto de una altura de 63 centímetros y hecho de pizarra de esquisto reviste una gran importancia, puesto que los temas representados nos dan a conocer la existencia de la I-dinastía. Todo parece indicar que Narmer ha recogido la obra del rey Escorpión y la ha llevado a término. Pero aquí nos surge una duda. Si las listas reales empiezan con un faraón llamado Menés, ¿quién es este otro llamado Narmer? Tras largos debates, se admite actualmente que Menés y Narmer fueron probablemente la misma persona, heredera del rey Escorpión. Una leyenda cuenta que el soberano, perseguido por sus perros en la zona del lago Moeris, se vio obligado a entrar en el agua y fue salvado por un cocodrilo, relato que hay que considerar con el tema de los reptilianos. ¿Era un cocodrilo o era un reptiliano? Una leyenda cuenta que el soberano, perseguido por sus perros en la zona del lago Moeris, se vio obligado a entrar en el agua y fue salvado por un cocodrilo, relato que hay que considerar puramente simbólico, ya que el dios de aquella región era Sobek, que tenía la cabeza del citado reptil. De hecho, en la tradición griega existe una leyenda que asegura que Menés creó la ciudad de Cocodrilópolis, capital de Fayum, una urbe salida de las aguas.
Todo esto ocurría en tiempos donde la Antártida estaba sin hielo, y donde los ángeles caídos eran libres hasta que fueron encerrados bajo el hielo de la Antártida. La historia oficial de Egipto comienza alrededor del año 3100 a.C., cuando Narmer-Nemes se constituyó en el primer rey unificador. Sin embargo, al parecer hubo otros poderosos soberanos antes de él. La llamada dinastía Zero, el misterio más buscado de la Patagonia. Navegaban y creen haber visto al Nahuelito. Seres y animales como los dibujados en el mapa Piri Reis, son todavía vistos en nuestros días. En la tarde del sábado, poco después del mediodía, dos hombres que navegaban en el Nahuel Huapi, detuvieron su embarcación para tomarse un café y disfrutar de la hermosa tarde de sol, cuando divisaron el extraño movimiento debajo de la superficie del agua. Según el mensaje que envió Luis Antonio a la redacción del Cordillerano, todo ocurrió alrededor de las 14 horas, cuando estaba navegando el Nahuel Huapi en la embarcación Oana, con su amigo Hugo, frente al barrio Costa del Sol, a la altura de la policía caminera. En esa circunstancia, continúa el relato, divisamos algo que se desplazaba serpenteante debajo de la superficie del agua, más o menos a unos 100 metros de donde estábamos detenidos degustando un café. Luis Antonio explicó. Demoramos un momento en reaccionar y poder filmar toda la secuencia y advirtió que fue una experiencia bastante fuerte, puesto que el lago se encontraba planchado y no había embarcaciones en las inmediaciones. Lo primero que se nos vino a la mente fue el Nahuelito, resumió. En diálogo con el Cordillerano, el autor del video relató que fue su amigo Hugo quien notó algo raro en el agua y le preguntó, ¿qué es eso? Y que inmediatamente los dos navegantes quedaron sorprendidos. Especificó que habían detenido la embarcación a unos 40 metros de la costa y que el lago estaba totalmente calmo, sin oleaje, por lo que el movimiento del agua resultó totalmente extraño. Advirtió que la secuencia duró unos 3 minutos y reconoció que filmé muy poquito, no me dio tiempo a nada. Luis Antonio advirtió que es muy escéptico en relación a las historias del Nahuelito, pero fue lo primero que se le vino a la mente. Además, relató que más tarde retomaron la navegación y advirtieron otra situación extraña. Una gaviota que parecía pelear con algo desde la superficie del agua hasta que finalmente se hundió bajo el agua y no volvió a salir. Fue como que un pez u otro bicho se la hubiera comido, relató. Como cierre de su mensaje, Luis Antonio adjuntó el video para que cada uno saque sus conclusiones y advirtió. Y lo del café es totalmente cierto, por si alguno está imaginando que estábamos tomando otra cosa. Argentina, 1945. El misterio de los submarinos nazis que se esfumaron entre Buenos Aires y la Patagonia. Un ingeniero austríaco llamado Johannes Hans Evangelist Oerbiger, 1860-1931, que se destacó por inventar en 1895 una innovadora válvula para compresores que todavía se usa hoy en día, un plato de acero que superó los inconvenientes de modelos de válvulas que eran usuales a finales del siglo XIX. Presentó un libro en 1913 que tituló Teoría del mundo de hielo o Cosmogonía glacial original en alemán. Weltlehre, su epígrafe rezaba huracanes, caídas climáticas, desastres de granizo y duplicación del canal de Marte. El mismo había sido escrito en colaboración con el astrónomo aficionado Philippe Faut. El escritor ocultista francés Denis Saurat, 1890-1958, en su libro La Atlántida, adscribe a la idea de Oerbiger que sostuvo que nuestra Luna es el tercer satélite que orbitó la Tierra, agregando que a fines del secundario encontramos animales de 30 metros de longitud, diplodocus y otros fosilizados por el amortajamiento producido al caer el satélite secundario. También se explican así los mamíferos gigantes y los primitivos hombres gigantes también. Saurat estima también que los gigantes no desaparecieron del todo. Los escritores franceses, Louis Pauwels y Jacques Vergier, en su libro El retorno de los brujos, investigaron la apropiación que hizo el régimen nazi de las teorías extrañas de Oerbiger. En un país signado por la derrota de la Primera Guerra Mundial y una crisis económica terminal que desembocará en la desastrosa experiencia de la República de Weimar y el posterior terror del nazismo. Este hombre extraño de 65 años, que lucía una larga barba blanca, amenazaba a los científicos en 1925, diciendo que su teoría del hielo eterno era el símbolo de la regeneración alemana. Tened cuidado, formad a nuestro lado antes de que sea demasiado tarde. Hitler y Oerbiger fueron dos austríacos que se encontrarán en el delirio y en su desdichada asociación, consideraron que el pueblo alemán había sido envenenado por la ciencia occidental.
Como consecuencia de ello, muchos científicos fueron perseguidos, expulsados y hasta torturados y muertos durante el régimen nazi, lo que provocó una diáspora de mentes brillantes a otros países. Esta circunstancia será también una de las causas de la derrota del régimen y con la caída del nazismo. Las leyendas y creencias populares que estos malversaron ingresaron en el índice invisible del pensamiento contemporáneo, y entre ellas la teoría de los gigantes. Esta peregrina idea de un mundo de gigantes encuentra fuentes literarias, legendarias o mitológicas y religiosas. Entre las primeras podemos recordar algunos cuentos de hadas como Jack y las habichuelas mágicas o Pulgarcito, leyendas medievales que nos hablan de los gigantes de piedra, etc. El irlandés Jonathan Swift en 1726 publica Los viajes de Gulliver, que propone un universo de diferentes razas, algunas mucho más pequeñas de los hombres modernos como los habitantes del reino de Lilliput, y otras de gigantes como en Brobdingnag. En la década del 90 del siglo XX, J.K. Rowling ha recuperado la idea de una raza de gigantes en la saga de Harry Potter, con la figura de uno de sus personajes, Rubeus Hagrid, el medio gigante amigo de los protagonistas. Un poco antes, en la década del 50 del siglo XX, la obra de J.R.R. Tolkien en su saga El Señor de los Anillos, refiere a la existencia de los gigantes. En las escrituras sagradas judeo-cristianas encontramos un relato que refiere a la existencia de gigantes como narración histórico-religiosa. La historia del gigante Goliat vencido por David, un libro de Samuel 17, 4, 23, 21, 9, es probable que este relato sea una alegoría de la guerra contra los filisteos y que, si bien el rey David es un personaje histórico, su enfrentamiento con el gigante pueda interpretarse como una metáfora o una exageración de las características físicas ordinarias de este pueblo. Más misterio encierra el relato bíblico de Génesis, 6 de enero de 2004, que narra sobre una legendaria raza de gigantes híbridos surgidos de una unión prohibida de una suerte de ángeles o vigilantes, que desobedecieron el mandato divino y se unieron a las hijas de los hombres engendrando a los Nephilim. Para algunos intérpretes estos seres gigantescos son aludidos en Ezequiel 32, 27 y en los libros deuterocanónicos Judith 16, 6, Eclesiástico 16, 7, Baruch 3, 26, 28 y Sabiduría 14, 6. El nombre de estos seres híbridos significaría los caídos, pero no serían seres de la más baja categoría como las huestes de Luzbel, sino seres que fueron destruidos con el diluvio por tener una personalidad caótica o peligrosa, pero no esencialmente malvada. Tradiciones paralelas incluso cuentan que luego del diluvio, algunos gigantes sobrevivieron en las oquedades de la tierra escondidos y fueron tolerados en tanto se mantuvieran allí, en donde habrían generado una civilización superior. El historiador danés Saxo Dramaticus, 1550-1220, había sugerido que los gigantes existían, pues ninguna otra cosa explicaría las grandes construcciones de piedra, los colosos gigantescos y los inmensos muros de piedra que había en la tierra. El Tratado de los Gigantes no podría prescindir de la historia sumeria y del mitológico rey Gilgamesh, cuya altura superaba los 5 metros, numerosos bajorrelieves sumerios y otras expresiones plásticas mesopotámicas sugieren la coexistencia de seres de gran estatura con humanos comunes. La cultura griega propone la existencia de Hiperbórea, un reino de gigantes inmortales que viven más allá de los vientos del norte, o sea el sur antártico. Según lo cuenta el historiador Heródoto en su libro 4, y cuyas fuentes habían sido Homero y Hesíodo, su ubicación sería en el Círculo Polar, único lugar en el que el sol brilla durante 6 meses para ocultarse otros 6 meses. Como el día dura un año, los habitantes de Hiperbórea vivirían miles de años. La mitología griega también refiere otros gigantes agresivos, que habrían luchado contra los dioses y lo narra en su Gigantomaquia o Guerra de los Gigantes, narración posterior a la Titanomaquia o Guerra de los Titanes, Océano, Seo, Hiperión, Clio, Jápeto, Cronos y Atlas. Seres híbridos de dioses y hombres. También en la mitología germánica, los gigantes llamados Jotun luchan contra los dioses. Mitología utilizada por Richard Wagner en El Oro del Rin. ¿Acaso la imaginación literaria podría ser un reflejo de alguna memoria ancestral inconsciente, que haya registrado la coexistencia en algún momento del ser humano tal como lo conocemos y razas hombres gigantes? ¿Acaso los mitos son una metáfora utilizada como herramienta para expresar una idea o narrar un hecho, mediante una analogía que desplaza la literalidad del texto por un significado oculto y más profundo? Adentrándonos en crónicas más históricas, uno de los sobrevivientes de la expedición de Magallanes llamado Antonio Pigafetta escribe sobre los gigantes. Los gigantes en el siglo XXI. La pregunta que surge en el presente es:
¿Existe algún encubrimiento de evidencias que demuestren la existencia de razas gigantes en algún momento de la historia, o antes de la existencia de la especie humana tal como la conocemos hoy en día? Evidencias fotográficas destacan la existencia de huellas enormes en la India, Vietnam, Filipinas, Botswana, Estados Unidos, etc., que buscan una explicación científica. El Instituto Smithsonian es una de las organizaciones sospechadas haber participado de un importante encubrimiento histórico al ocultar restos de gigantes humanos descubiertos en Estados Unidos. Sus investigadores habrían recibido la orden de destruirlos para proteger la cronología convencional de la evolución humana en ese momento. Recientemente, el investigador Richard J. Dewhurst ha publicado un estudio que analiza la evidencia sustancial de una antigua raza de gigantes en América del Norte y su supresión de 150 años por parte de la institución Smithsonian. Denuncia cómo se han encontrado miles de esqueletos gigantes, particularmente en el Valle de Mississippi, así como las ruinas de las ciudades de los gigantes. Analiza 400 años de hallazgos gigantes, artículos de periódicos, relatos en primera persona, registros históricos estatales, ilustraciones e informes de campo. Revela el complejo funerario megalítico de la era de Stonehenge en la isla Catalina con más de 4.000 esqueletos gigantes, incluidos reyes de más de 9 pies de altura. Incluye más de 100 fotografías e ilustraciones raras de la evidencia perdida. El autor sostiene que América del Norte estuvo una vez gobernada por una raza avanzada de gigantes y acusa al Smithsonian por haber suprimido activamente la evidencia física durante casi 150 años. Demuestra cómo se han desenterrado miles de esqueletos gigantes en los sitios de Mount Builder en todo el continente, solo para desaparecer del registro histórico. Examina otros descubrimientos ocultos, como las momias gigantes encontradas en Spirit Cave, Nevada, envueltas en tejidos finos y que datan del 8000 a.C. Los cientos de momias del pantano pelirrojas encontradas en cenotes de sumideros en la costa oeste de Florida y que datan del 7500 a.C. y las ruinas de las ciudades de los gigantes con población de más de 100.000 en Arizona, Oklahoma. Dewhurst. Para Dewhurst la supresión comenzó poco después de la Guerra Civil y se transformó en un encubrimiento absoluto en 1879, cuando el mayor John Wesley Powell fue nombrado director del Smithsonian, lanzando una estricta agenda pro-evolución y pro-destino manifiesto. También revela el descubrimiento de la década de 1920 en la isla Catalina de un complejo funerario megalítico con 6.000 años de entierros continuos y más de 4.000 esqueletos, incluida una sucesión de reyes y reinas, algunos de más de 9 pies de altura, cuya evidencia está oculta en las salas de pruebas de acceso restringido en el Smithsonian. Esto además coincide en esa época donde el mapa nos muestra la Antártida sin hielo, la época de los ángeles caídos. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.